Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos, dramas y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Copyright, gusto tenerlos por aquí de nuevo. Espero que tu copyright en el listos y preparadusimos porque hoy tenemos un tema que viene cargadito de copyright mica, de rumores y de verdades a medias. ¿De copyright hablo? Pues como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman. Ese mismo el gal urene turco que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3n a tantas con sus series y que, la verdad, siempre dando de copyright hablar. Y es que desde hace tiempo Can Yaman es una figura que divide opiniones a en Spau más menos a. Algunos lo aman, otros lo critican, pero lo que es innegable es que no deja indiferente a nadie. Y hoy vamos a analizar un poco ese boom de Can Yaman en Spau más menos a y sobre todo, vamos a meternos de lleno en los rumores, los dimes y diretes, y las supuestas declaraciones que ha hecho, o no, sobre Demet Özdemir, su compau más menos era en Erkenci Quay, la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional. Pero antes de que empecemos con toda esta bomba informativa, quiero pedirles, como siempre, que si aún no se han suscrito al canal, lo hagan ahora mismo. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque siempre les traemos lo mood de ese jugoso y lo mood de ese fresco del mundo del espectáculo. Y por supuesto al final del vídeo, no se olviden de dejarme sus comentarios, porque me encanta leerlos y saber copyright opinan sobre todo esto. Así que sin mood ese rodeos, vamos a empezar. A ver, monos en contexto. Can Yaman llegó superíndice 3 a Spau más menos a como un verdadero huracu n. Su serie Erkenci Quay también copyright n conocida como Pu Jaro Show más menos ador, fue uno con diéresis copyright sito arrollador. Las televisiones la emituan una y otra vez, las revistas del corazu superíndice 3n no paraban de hablar de con diéresis copyright L, y sus fans se agolpaban en cada evento al que asistía. El fenu superíndice 3 meno Can Yaman era innegable. Y claro, con ese con diéresis copyright sito, llegaron las entrevistas, las portadas de revista, y las invitaciones a programas de televisión superíndice 3n. Fue durante todas esas apariciones públicas que empezaron a surgir los rumores, las especulaciones y claro, las copyright micas. Porque Can Yaman, digámoslo como es, tiene una personalidad bastante fuerte, directa y a veces incluso un poco controvertida. Y en un paus como Spau más menos a, donde nos encanta el drama y el chismorreo, pues, claro, era la combinación superíndice 3n perfecta para que explotaran titulares y opiniones encontradas. Pero, ¿du superíndice 3 de entra Demet Özdemir en todo esto? Pues, como les decua, ellos dos fueron los protagonistas de Erkenci Quay, y la química en pantalla era innegable. Era tal la magia que transmituan, que muy pronto empezaron los rumores de que su relación superíndice 3n iba mood de ese ayur de la amistad y del trabajo. Se decua que estaban enamorados, que habían tenido un romance secreto durante el rodaje, que después copyright se habían roto, y que ahora se llevaban fatal. Un culebru superíndice 3n en toda regla. Y claro, los fans de la serie, que son muchos y muy apasionados, se dividieron en dos bandos, los que creían a pies juntillas en el romance y los que pensaban que todo era una estrategia de marketing para promocionar la serie. El caso es que a día de hoy, no hay una confirmación superíndice 3n oficial de que Can Yaman y Demet Özdemir hayan tenido una relación superíndice 3n amorosa. Ellos siempre lo han negado o, en el mejor de los casos, han mantenido un silencio superíndice 3 implice que ha alimentado a los rumores. Ahora bien, copyright es lo que supuestamente dijo Can Yaman sobre Demet Özdemir que generó superíndice 3 tanta copyright mica. Es donde la cosa se pone interesante porque la mayoría de las declaraciones que se le atribuyen son, en realidad, interpretaciones, rumores o directamente noticias falsas que han circulado por Internet. Por ejemplo, se dijo que en una entrevista, Can Yaman había criticado la actuación superíndice 3n de Demet, diciendo que ella era demasiado inexperta o poco profesional. También copyright en ese rumoreu superíndice 3 que había dicho que no volverá a trabajar con ella nunca más, porque había tenido malas experiencias durante el rodaje de Erkenci Quay. Sin embargo, si nos ponemos a investigar a fondo, es muy difícil encontrar una fuente fiable que confirme estas declaraciones. La mayoría de las noticias se basan en fuentes cercanas, o en comentarios que se escucharon en el set de rodaje, pero no hay una prueba contundente de que Can Yaman haya dicho esas cosas.
De hecho, en algunas entrevistas que podemos verificar, Can Yaman siempre ha tenido palabras amables para Demet Özdemir. Ha reconocido su talento, ha destacado su profesionalidad y ha dicho que disfruta Superíndice 3 mucho trabajando con ella. Incluso en alguna ocasión Superíndice 3N ha bromeado sobre los rumores de romance, diciendo que se reúan mucho juntos de todas las especulaciones. Entonces, ¿de du Superíndice 3 deviene toda esta polu copyright mica? Pues, yo creo que hay varios factores que contribuyen a ello. Primero, como les decua, la personalidad de Can Yaman. Con diéresis por mil L es un hombre muy directo, que no se calla lo que piensa y que a veces puede resultar un poco arrogante o prepotente. Y eso, claro, no a todo el mundo le gusta. Segundo, el fenu Superíndice 3 meno fan. Como en todo, hay fans muy apasionados que defienden a su ídolo a capa y espada, y que estuvieron dispuestos a creer cualquier cosa que se diga de con diéresis copyright L. Y también copyright N hay haters, que buscan cualquier excusa para criticarlo y para desprestigiarlo. Y tercero, los medios de comunicación Superíndice 3N. A veces los medios en su afán de N por conseguir clics y por generar polu copyright mica, exageran las declaraciones, sacan conclusiones apresuradas o incluso inventan noticias para crear titulares llamativos. Así que en resumen, la polu copyright mica de Can Yaman en Spau más menos hay las supuestas declaraciones sobre Demet Özdemir son, en gran parte, el resultado de una combinación Superíndice 3N de factores, la personalidad del actor, el fenu Superíndice 3 meno fan y el papel de los medios de comunicación Superíndice 3N. Lo que es cierto es que Can Yaman es un personaje que no deja indiferente a nadie, y que, ya sea para bien o para mal, siempre dando de copyright hablar. Y mientras siga siendo asu, acu estaremos nosotros para sélo todo, con pelos y seu más menos sales. Y bien, hasta acu el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya aclarado un poco todo este lío de rumores y polu copyright micas. Recuerden que siempre es importante verificar la información Superíndice 3N antes de creer todo lo que leemos en Internet, y que no debemos dejarnos llevar por los prejuicios ni por las opiniones de los DMU-S. En definitiva, hemos hablado del fenu Superíndice 3 meno Can Yaman en Spau más menos a, el impacto de Erkenci Kwai, los rumores de romance con Demet Özdemir, y la dificultad de verificar las supuestas declaraciones polu copyright micas. Hemos visto CU Superíndice 3 mo la personalidad del actor, el fervor de los fans y la influencia de los medios contribuyen a crear un torbellino de información Superíndice 3N, a menudo contradictoria. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y sobre todo, que les haya servido para reflexionar un poco sobre CU Superíndice 3 mo consumimos la información Superíndice 3N y CU Superíndice 3 mo nos dejamos influir por las opiniones de los DMU-S. Ahora, los invito a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes de Can Yaman? ¿Creen que hubo algo mu-S que amistad entre con diéresis copyright, L y Demet Özdemir? ¿Creen que los medios exageran las cosas para generar polu copyright mica? Quiero saber su opinión Superíndice 3N. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó Superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque acu siempre les traemos lo mun de ese jugoso y lo mun de ese fresco del mundo del espectáculo. Hasta la Superíndice 3 Sima, mi gente guapa. Besitos. Asterisco ampliando la noticia, el huracán Can Yaman entre el éxito arrollador y la tormenta perfecta de la polémica asterisco. Profundicemos aún más en este universo de Can Yaman, porque la cosa tiene más capas que una cebolla, y de las que hacen llorar. Para entender realmente el porqué de este fenómeno y la virulencia de algunas críticas, tenemos que analizar con lupa varios aspectos clave. Asterisco el desembarco del galán turco, más que una cara bonita asterisco. Cuando Erkenci Kwai irrumpió en la televisión española, no solo trajo consigo una historia romántica ligera y entretenida, sino que también presentó a un protagonista que rompía moldes. Can Yaman no era el típico galán de telenovela al que estábamos acostumbrados. Tenía un físico imponente, una mirada intensa y una actitud que, aunque atractiva para muchos, también resultaba desafiante para otros. Aquí es donde empezamos a ver la dualidad del personaje. Por un lado, las fans se rendían ante su carisma y su atractivo innegable.
Lo veían como un hombre apasionado, sensible y con un toque de rebeldía que lo hacía aún más interesante. Se identificaban con su personaje en la serie Candy Beat, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre que luchaba por el amor de Sanem, interpretada por Demet Özdemir. Pero, por otro lado, esa misma actitud, rebelde, era interpretada por algunos como arrogancia y prepotencia. Algunos críticos lo acusaban de ser demasiado consciente de su atractivo físico y de explotarlo de manera excesiva. Se cuestionaba su talento actoral y se le tachaba de ser simplemente una cara bonita, que había tenido la suerte de triunfar gracias a su físico. Esta dicotomía en la percepción de Can Yaman fue el caldo de cultivo perfecto para la polémica. Se creó una polarización entre sus defensores acérrimos y sus detractores más feroces, y cualquier comentario, gesto o acción del actor era analizado al milímetro y sometido a un intenso debate. *** La química explosiva con Demet Özdemir, ¿realidad o ficción? *** El romance en pantalla entre Can Yaman y Demet Özdemir fue sin duda uno de los principales ingredientes del éxito de Erken Kuay. La química entre ellos era palpable y la manera en que interpretaban a Can y Sanem hacía que la audiencia se enamorara de su historia. La naturalidad con la que se miraban, la intensidad de sus escenas románticas y la complicidad que transmitían eran irresistibles para el público. Como ya les conté, esto desató una ola de rumores sobre un posible romance entre ellos fuera de la pantalla. Los fans más románticos estaban convencidos de que Can y Demet estaban enamorados en la vida real y que su relación era mucho más profunda que una simple amistad. Buscaban señales en cada una de sus apariciones públicas, analizaban sus interacciones en las redes sociales y creaban teorías sobre su posible relación. Sin embargo, tanto Can como Demet siempre han negado categóricamente haber tenido una relación amorosa. Han insistido en que su relación es puramente profesional y que la química que se veía en la pantalla era fruto de su trabajo como actores. Han recalcado que se llevan muy bien, que se respetan y admiran mutuamente, pero que no hay nada más allá de eso. A pesar de sus negaciones, los rumores persistieron durante mucho tiempo y siguen circulando hasta el día de hoy. La intensidad de la química en pantalla y el deseo de muchos fans de verlos juntos hicieron que fuera muy difícil para la gente creer que no había nada más entre ellos. *** Las declaraciones explosivas, dichos reales o inventos mediáticos, ***. Y llegamos al punto central de este chismorreo, las supuestas declaraciones polémicas de Can Yaman sobre Demet Özdemir. Aquí es donde la cosa se complica aún más, porque la verdad es que hay muy poca evidencia concreta que respalde estas acusaciones. Como ya les dije antes, la mayoría de las noticias que circulan sobre este tema se basan en fuentes cercanas, testigos presenciales o comentarios escuchados en el set de rodaje. No hay entrevistas oficiales ni declaraciones grabadas, ni documentos que confirmen que Can Yaman haya dicho las cosas que se le atribuyen. Es cierto que Can Yaman tiene una personalidad muy directa y que no se calla lo que piensa. Es un hombre que dice las cosas como las siente y eso a veces puede generar malentendidos o interpretaciones erróneas. Pero de ahí a acusarlo de haber criticado duramente a Demet Özdemir o de haber dicho que no volvería a trabajar con ella, hay un trecho muy largo. De hecho, si analizamos las entrevistas que Can Yaman ha concedido a lo largo de los años, podemos ver que siempre ha tenido palabras de elogio para Demet Özdemir. Ha reconocido su talento, ha destacado su profesionalidad y ha dicho que disfrutó mucho trabajando con ella. Incluso en algunas ocasiones, ha bromeado sobre los rumores de romance, diciendo que se reían mucho juntos de todas las especulaciones. Entonces, ¿por qué siguen circulando estos rumores? Pues, yo creo que hay varias razones. Primero, porque el drama vende. A los medios de comunicación les encanta generar polémica y crear titulares llamativos, aunque eso signifique exagerar la verdad o inventar noticias. Segundo, porque hay mucha gente que disfruta criticando a los demás, especialmente a las personas famosas. Y tercero, porque el rumor es como una bola de nieve, cuanto más rueda, más grande se hace. *** El impacto en la imagen de Can Yaman, víctima o culpable, ***. Toda esta polémica ha tenido, sin duda, un impacto en la imagen pública de Can Yaman. Para algunos, se ha convertido en un personaje controvertido, arrogante y poco confiable. Para otros, sigue siendo un galán irresistible, talentoso y con una personalidad auténtica. Lo cierto es que Can Yaman ha tenido que lidiar con muchas críticas injustas y con rumores infundados. Ha sido juzgado y sentenciado por cosas que no ha dicho o hecho, y ha tenido que defenderse constantemente de acusaciones falsas.
Pero también es cierto que Can Yaman no siempre ha sabido manejar la situación de la mejor manera. A veces sus respuestas han sido un poco bruscas o impulsivas, lo que ha contribuido a alimentar la polémica. Quizás, si hubiera sido más diplomático y cauteloso, habría podido evitar algunos de los malentendidos y las críticas. En cualquier caso, Can Yaman ha demostrado ser un hombre fuerte y resiliente. Ha sabido sobreponerse a las adversidades y seguir adelante con su carrera. Ha continuado trabajando duro, participando en nuevos proyectos y cosechando éxitos. *** Más allá de la polémica, el legado de Can Yaman en España ***. Independientemente de las opiniones que podamos tener sobre él, lo que es innegable es que Can Yaman ha dejado una huella imborrable en España. Su éxito con Erken Zikuay abrió las puertas a otras series turcas, que ahora son muy populares en nuestro país. Él fue uno de los pioneros en popularizar este tipo de producciones y en crear una nueva ola de fans de la televisión turca. Además, Can Yaman ha demostrado ser un hombre comprometido con causas sociales. Ha participado en campañas de concienciación sobre diversos temas, como la lucha contra el cáncer o la defensa de los derechos de los animales. Ha utilizado su fama y su influencia para hacer el bien y para ayudar a los demás. Así que, al final, ¿quién es realmente Can Yaman? ¿Es el galán arrogante y polémico que algunos critican, o es el actor talentoso y comprometido que otros admiran? Probablemente es un poco de ambos. Como todos nosotros, Can Yaman es un ser humano complejo con virtudes y defectos, que está en constante evolución. Y mientras siga siendo así, aquí estaremos nosotros, mi gente guapa, para seguir contándoles todos los chismecitos, los dramas y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Porque aquí no nos perdemos ni una. Ahora sí, los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman ha sido tratado injustamente por los medios? ¿Piensan que hay algo de verdad en los rumores sobre su relación con Demet Özdemir? Quiero saber su opinión. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traemos lo más jugoso y lo más fresco del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, mi gente guapa. Besitos. Y no se olviden de verificar la información antes de creer todo lo que leen en internet. Que no les vendan gato por liebre. Caraguiño.